Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentario, un gusto en saludarlos. Estamos hablando de las relaciones en el tema, dentro del tema del narcotráfico, del combate contra el narcotráfico, entre Estados Unidos y Latinoamérica, y estamos apenas comenzando un pequeño detalle que es relevante e importante, que mucha gente no lo considera cuando se habla de unir o de trabajar en conjunto con fuerzas policiales de nuestros países, ¿no? Y en el video anterior, si recuerdan, si tuvieron la oportunidad de verlo, yo les comentaba que hay una gran diferencia entre cómo vemos el concepto de la lucha contra el narcotráfico, contra las drogas aquí en Estados Unidos versus cómo se ve en Latinoamérica. Y no le quiero decir con esto que no hay gente capaz, que no hay gente que entiende el problema, que no hay gente que lucha por el mismo, con la misma devoción, con el mismo interés, ni mucho menos. Simplemente estoy hablando de las grandes diferencias y cómo esto afecta a largo plazo este tema de la lucha contra el narcotráfico, o sea, cómo se lo interpreta, porque aquí en Estados Unidos yo les comentaba, y esto es, y debo regresar un poquito a lo que hablaba antes de lo que ocurre en Estados Unidos, la lucha contra el narcotráfico es totalmente distinta, o sea, acá sí se mete presa mucha gente que a pesar aparentemente no tienen ese encanto, ese mito que muchas veces encontramos en nuestros países con ciertos caudillos dentro del tema del narcotráfico, fulanito de tal en tal país, fulanito de tal, o sea, si vamos a nuestros países y hablamos con los expertos de narcotráfico en cualquiera de nuestros países, ya sean jueces, fiscales, policías, investigadores, o sea, de quien sea, nos van a dar nombre, van a decir, mire, fulano de tal, alias fulanito de tal, fulano de tal, y tienen fotografías y lo tienen incluso lo tienen ubicado en cierta región específica del país, en la que controla su territorio, en la que la gente lo respeta, en la que es un poco así, una visión romántica del narcotraficante, un aventurero, porque este individuo, a pesar de ser muy sanguinario, a lo mejor a pesar de ser muy maldito, tiene una aura de caudillismo, en la que en cierto modo coopera un poco con la gente, porque muchos de estos narcos vienen del mismo pueblo donde ellos terminan viviendo. Entonces colaboran y han hecho un mito, le han hecho así como una santidad, incluso algunos los han hecho santos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un policía de Estados Unidos llega a Latinoamérica, y estoy hablando ahora específicamente de narcotráfico, si no conoce la cultura, si no está bien informado por ejemplo, de la forma en que se analiza el tema del narcotráfico, las conexiones y también las consecuencias que ocurren cuando se investiga el narcotráfico en Latinoamérica. O sea, acuérdense cuando yo le dije aquí en Estados Unidos, cuando hablamos de meter narcotraficantes presos aquí en Estados Unidos, el problema no es muy grande. O sea, si acá sale un narcotraficante conocido en cualquier momento, un traficante que digo que se la da, por ejemplo, le vuelvo a repetir, como los encontramos en nuestros países, que es reconocido, que todo el mundo habla de él, o de ella, que conocen una zona, ese individuo no va a durar mucho tiempo, porque el sistema está preparado para eso. O sea, y hay algunos narcotraficantes, y esto le digo, la gente que no entiende esto siempre analiza y dice, ¿por qué en Estados Unidos no agarran traficantes grandes, narcos grandes? Porque no hay. Ese es el cuento, no hay. Hay narcotraficantes que mueven mucho dinero, pero no son narcotraficantes como los nuestros, son individuos que venden la droga, que transportan droga, porque son células, que venden droga, que transportan droga, que lavan dinero, son individuos. Y entonces, aunque usted no lo crea, están constantemente cayendo presos. Entonces, en el tema de meter preso a narcos, o lo que usted conoce como narcotraficantes comunes y corrientes todos los días, acá pasa todos los días del año. Eso no es una cosa. Pero, ¿qué ocurre? El narcotráfico aquí, como yo les había explicado ya anteriormente, no está conectado en la forma de corrupción, en la forma de conexión financiera y política en los niveles que ocurren en nuestros países. Entonces, ¿qué ocurre cuando empezamos con eso? Acá en Estados Unidos, si usted mete un narcotraficante, puede
puede ser que el tipo tenga alguna compañía, alguien que le lave dinero y que demás, y eventualmente esa compañía se cae, los investigadores caen ahí, la oficina de impuestos les cae ahí, en fin, todo eso. Pero no hay unas conexiones directas con gente muy poderosa en el sistema, en el gobierno. Amigos y amigas, si no vieron en los videos anteriores en los que analizo esto, precisamente, no pueden entender la comparación entre uno y otro. En cambio, en nuestros países, muchísimas veces, porque los países son mucho más pequeños, porque las economías son mucho más, digamos, complejas, porque hay una serie, que ya la voy a hablar más adelante en más detalle de todo esto, hay un montón de cosas que lo ligan definitivamente con gente poderosa. Entonces, ¿qué ocurre cuando usted mete un narcotraficante en nuestros países preso? Hay todavía una gran nerviosidad entre toda la comunidad financiera, la comunidad política. ¿Por qué? Porque saben que están poco conectados. Entonces, esa ideología, el policía estadounidense no la entiende si no ha trabajado en Latinoamérica. Mire, uno de los temas que yo les explicaba y les comentaba en el video anterior es que cuando uno quiere aplicar lo mismo que ocurre en un país en el que uno se ha criado y ha estado y ha trabajado con cierta, digamos, formalidad, con cierta técnica, con cierta forma digamos, de investigar, vamos a hablar del delito, cuando lo transporta a otro país, no funciona, no siempre funciona. Hay algunas cosas que son similares. Obviamente en tecnología aquí hay mucho más avance que en nuestros países. No siempre, pero muchas veces sí. Hay un montón por la situación económica, la inversión que hay hacia la lucha contra el narcotráfico, hay mucha más tecnología y mucho más apoyo gubernamental. No que sea efectivo, no me malinterprete. No estoy hablando de que son mejores y que son más efectivos. Simplemente que hay mucho más apoyo en fondos operativos, en tecnología, en habilidad, que no la tenemos en nuestros países. Ahora, ¿qué ocurre? Esa parte, cuando uno llega allá y no la entiende, no la tiene y no la puede aplicar, mucha gente de Estados Unidos que viaja a nuestros países se frustra. O sea, no entiende por qué, cómo es esto. Y la otra parte que no entiende y que eventualmente la aprende, pero que le va a llevar un tiempo, es que no es lo mismo meter un narcotraficante preso en Estados Unidos que meterlo en Latinoamérica, en nuestros países. Y esto ya lo voy a analizar, como le dije, ya le hice algunos pequeños apuntes a lo que se nota. Pero ¿qué ocurre? A esto que le estoy diciendo, agréguele la falta del conocimiento cultural, la falta del idioma, la falta del entendimiento político, social, económico, que puede ser un ciudadano estadounidense que no ha salido del país, que habla un español poco cortado, que no es muy fluente. Entonces, todo eso le lleva a, y esto le digo, esto lo he visto yo trabajando en Latinoamérica con compañeros que no dominaban el idioma, que no entendían y que se frustraban o se enojaban. Algunos trataban lo más posible de adaptarse y de tratar, pero ese proceso que yo le estoy diciendo, ese tiempo de adaptación, de aprendizaje y de reconocimiento del tema, lleva tiempo. Y muchos de estos agentes trabajan por un periodo de 2, 3, 4, 5 años. Pero después se van y viene uno nuevo y ese proceso. En ese periodo de adaptación, porque además hay que adaptarse a la cultura, o sea, porque no es solo que uno se tiene que adaptar a la forma de investigación, usted se tiene que adaptar a las culturas, se tiene que adaptar a la comida, se tiene que adaptar al idioma, se tiene que adaptar a un montón de cosas que uno no está acostumbrado. Amigos, amigas, los que han viajado, ustedes que han tenido oportunidad, que han bajado, entiendan lo que yo le digo desde el punto de vista estrictamente turístico. Ahora, algunos de ustedes que han tenido oportunidad de venir a trabajar a Estados Unidos o residir en Estados Unidos o incluso en otros países en Latinoamérica o en Europa, como muchos en Latinoamérica han estado viviendo en Europa, algunos han estudiado en Europa, ustedes entienden lo que yo le digo, que hay un periodo de adaptación, hay un periodo de entendimiento y que muchas cosas que a lo mejor usted en su país son muy comunes, cuando usted se transporta a estos otros países no es lo mismo. Olvídese de las comidas, olvídese de muchas costumbres naturales. Entonces, esto es ya una barrera, amigos y amigas, que medio se interpone y que en cierto modo impide esa relación cercana que uno puede tener, que debe de tener,
para trabajar en conjunto en este tema que es tan peligroso, que es tan delicado. Porque imagínense, llega un policía de Estados Unidos que más o menos no conoce el idioma, que no conoce la cultura y tiene que trabajar con las policías locales. Fuera de todo este proceso que yo le acabo de explicar, de comida, de tiempo, de horario, de culturas, de que, por ejemplo, se trabaja de tal hora a tal hora, que aquí en Estados Unidos se trabaja, digamos, los horarios son muy distintos a los horarios que aplicamos en Latinoamérica, porque las culturas son distintas, porque los horarios de comida, los horarios de descanso, en Estados Unidos la mayoría, no todo el mundo, trabaja de, vamos a decir, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y a las 5 de la tarde paran. Y no pasa nada. Esto no quiere decir que el trabajo policial, pero en muchas culturas sí. En nuestros países esto no ocurre. Mucha gente trabaja largas horas y encima en muchos de nuestros países a la gente que trabaja el tiempo extra no se lo pagan. A nosotros sí se nos paga. Entonces ahí ya empezamos con todo este problema. Ahora, cuando lo aplicamos esto al tema de la lucha contra el narcotráfico, y le estoy hablando de tratar de hacer una investigación, no es tan fácil. No es tan fácil decir, escúcheme, aquí tenemos este individuo, lo estamos buscando, lo estamos estudiando, lo estamos investigando y queremos saber esto, esto y esto. Primero que todo hay un problema, digamos, desde el punto de vista judicial, porque las leyes no son iguales, las leyes de Estados Unidos no son... En algunos países se ha implementado ese sistema jurídico medio, lo han querido copiar, pero no siempre funciona. Entonces ahí ya tenemos un problema, y que ya lo voy a... ¿verdad? Tenemos un problema de tecnología, o sea, la tecnología que existe aquí no existe en nuestros países, y no tienen, o podemos llevar equipo de tecnología, pero la estructura que existe en nuestros países a veces no concuerda con esto. Y luego, y le estoy hablando aquí cosas muy simples, después estoy hablando de la idiosincrasia. O sea, usted como policía se junta con otro policía y hay mucho en común. O sea, si usted logra reconocer a la persona, si usted se entiende, si usted tiene buena conexión, y esto ocurre muy seguido. O sea, no le estoy diciendo que todo es controversia, que todo es pique, que todo es choque. Hay cosas que... Pero ¿sabe qué pasa? La estructura a ese policía de nuestros países no se lo permite, no le deja, porque sus jefes tienen otra mentalidad. O sea, como los tienen acá los jefes estadounidenses. O sea, acá en Estados Unidos yo le puedo presentar a un jefe un caso y el tipo me dice esto no va, o no se puede, o no hay. O se lo presento a alguien en Washington y me dice exactamente lo mismo. Entonces esto también ocurre allá. Y entonces dice, bueno, ¿por qué no lo podemos hacer ahí? No lo podemos hacer por esta razón, por esta razón, por esta razón. O sea, hay un montón de cosas que son muy conflictivas, que nadie las considera. Y le aseguro, amigos, amigas, que si usted nunca ha trabajado en esto, no lo puede entender. O sea, no es como en las películas. Hay mucha controversia, hay mucha diferencia. Y le digo, incluso le voy a decir, y no le estoy hablando de corrupción, todavía no he tocado el tema de la corrupción en nuestros países. Estoy hablando con compañeros y compañeras policías que se la juegan, que quieren en serio luchar contra la droga, que saben que les está haciendo mucho daño en su país, quieren hacer algo, pero muchas veces no puede. Y entonces llega un investigador de Estados Unidos y ve eso, y algunos entienden, algunos se adaptan, algunos se frustran, pero muchos se enojan y muchos atacan y critican y difieren y se quejan. ¿Por qué? Porque no pueden trabajar. Y no es, le digo, no estoy hablando de que yo soy mejor que usted, no, simplemente que hay muchas cosas en un sistema. Una vez más, esto lo encontramos en cualquier trabajo. O sea, si usted va a trabajar a Europa, el sistema de trabajo, aunque usted trabaje en la misma compañía, no es lo mismo, no se aplica exactamente igual, hay cambios. Y le digo porque incluso, le voy a decir esto, vamos a decir que en Estados Unidos tenemos una forma de investigar, una forma de preparar la investigación, de hacer los reportes, todo. Cuando usted va a otro país, muchas de esas cosas son muy difíciles digamos, de aplicarlas y de introducirlas, porque no funcionan igual. A pesar de que después uno... Entonces, ¿qué hay? Hay una necesidad de adaptarse, no de adoptar, sino de adaptarse. Usted tiene que adaptar, el estadounidense se tiene que adaptar a Latinoamérica, y eso le cuesta. Eso le cuesta. Y también, obviamente, las investigaciones que se realizan en nuestros países no siempre
son, digamos, llevadas de la misma forma que las llevaríamos en Estados Unidos, ¿no? Y ya hablaré de ese tipo de tecnología, o no solo de tecnología, sino de sistemas legales, de sistemas de ética y moral, porque de acuerdo a todo lo que yo hablé de cómo opera la policía en Estados Unidos cuando lo hace en mala forma, y estoy hablando de lo que hace mal hecho, o sea, le digo, yo he hablado de las cosas que se hacen mal en Estados Unidos, las investigaciones, por una razón, porque ahora las voy a comparar con lo que se hace mal en nuestros países. O sea, no estoy hablando directamente que en nuestros países se hacen las cosas mal y en Estados Unidos no. Primero hablé todo de Estados Unidos. Amigos y amigas, de ahora en adelante, si ustedes no vieron todos esos videos de la crítica que yo le hice entre la corrupción, el mal desarrollo, la falta de profesionalismo, todo eso que ocurre en las policías de Estados Unidos, ahora lo vamos a ver desde otro punto de vista. Y entonces cuando empezamos a hilvanar todos esos hilos, a hilar todo, se da cuenta qué difícil es este drama, este problema. Pero esto, amigos y amigas, lo vamos a continuar en el próximo video. Los invito a que nos veamos en el próximo comentario. Un gusto en saludarlos.